Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. En este caso me ha tocado a mí compartir la palabra de Dios. No es fácil, soy sincero, porque lo que yo acá adelante tengo que reflejarlo también, así que es una responsabilidad grande poder compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico capítulo 9 y vamos a estudiar estos 24 versículos que salen de la palabra de Dios. Como sabemos, Levíticos representan las leyes de Dios y estamos en un punto importantísimo de este libro, porque hoy vamos a ver por primera vez, como se podría decir, la inauguración de lo que sería el servicio a Dios con los sacerdotes. A ver, esperen un segundito que lo estoy teniendo acá a abrir. Acá está. Bien. Bien. El capítulo 9 es la continuación, obviamente, de algo muy importante que ha pasado en el capítulo 8. Como bien sabemos, ya hemos estudiado, y el domingo lo vimos a través de Esteban, el capítulo 8 muestra lo que sería la consagración por completo de Aarón y sus hijos para trabajar lo que sería el servicio a Dios. La ceremonia de consagración que se iniciaba en el capítulo 8, vimos que tuvieron un tiempo de, como se podría decir ahora, alejarse de todo, y estuvieron, a ver quién me puede decir, ¿cuántos días estuvieron alejados de todo en el santuario? 7 días, muy bien. 7 días estuvieron de consagración. Este capítulo habla sobre el inicio del ministerio de los sacerdotes y, en el caso de Aarón, el inicio del sumo sacerdote del santuario. Acuérdense que Aarón iba a ser una representación o una sombra de lo que iba a venir a ser Cristo, por lo tanto era necesario una consagración completamente entera. Es como cuando podemos ver cuando los equipos de la élite se alejan un tiempo y se concentran y están varios días encerrados y guardados, estudiando cada parte de lo que sería su enemigo, cada parte débil que pueden tener y mejorarla. Ellos básicamente hicieron eso. Ellos se encerraron y buscaron la santidad para Dios, para que en el 8º día, que sería hoy, o sea, el capítulo 9, puedan ellos hacer el trabajo en lo cual Dios mandó a Moisés, y Moisés mandó a Aarón y a sus hijos. Y en este capítulo vamos a ver algo muy bonito para que tengamos todos en cuenta, que es la consagración a nuestro Dios. Como les dije, ellos estuvieron 7 días guardados para poder en el 8º día entregar un servicio de calidad para Dios. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice el título: los sacrificios de Aarón. Dice: en el día 8º, como les decía recién, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Anteriormente estuvimos repasando que en estos 7 días de consagración, cada detalle, cada sacrificio, repasando cada instrucción, como lo podemos ver desde el capítulo 8. Como sabemos, todo el libro de Levíticos, del capítulo 1 hasta el capítulo 8, es básicamente una preparación para este capítulo 9, que es algo muy importante, porque desde ahí en adelante arrancaba el sacerdocio de Aarón. Cada detalle del movimiento del santuario que estudiamos también lo pudimos ver desde el capítulo entero que hemos visto de todo Éxodo. Como hemos visto, cada parte que Moisés iba viendo, lo detallaba, lo miraba cuidadosamente para que llegara este día, así el trabajo saliera bien. Y ahora la pregunta es: ¿cómo iban a comenzar el primer día del ministerio de Aarón? Consagrándose a Dios. Lo primero que hizo Aarón es consagrarse a Dios.
Consagrarse a Dios cada mañana debe ser tu primer trabajo. Siempre tiene que ser lo primero. Aarón se predispuso a consagrarse a Dios no solamente esos 7 días, sino que estuvo muchísimo tiempo preparándose. Imagínense que él tenía que hacer todo el trabajo para que él representara a Cristo en ese momento y fuera como el que se ponía delante del pueblo. Así hacía que Dios tuviera paz por el pueblo. Versículo 4, leamos, dice: asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a ustedes. Hoy tendrás un encuentro con Dios, le dijo Moisés a Aarón y a sus hijos. ¿Cuándo iba a ser ese encuentro con Dios? Ese mismo día. Hoy es el día que Dios se les iba a aparecer por completo. Hermanos y hermanas, hoy es el día de consagrarse a Dios. Hoy es el día que puedes tener un encuentro personal con Dios. A través de esta palabra nosotros tenemos que entender que lo primero que tiene que hacer nuestro cuerpo cada mañana, que es consagrarse a Dios. Antes de cualquier cosa que hagas, por eso les decía recién una frase: consagrarse a Dios cada mañana, eso debe ser tu primer trabajo. Antes de tu trabajo, antes de cualquier actividad que arranques, sea la facultad, la secundaria, la primaria, o el día que conlleva a la mujer a hacer los quehaceres diarios de la casa, lo primero que tienes que hacer es consagrarte a Dios. Cualquier otra cosa no es tan importante como lo primero que acabamos de decir. Lo primero que tienes que hacer es consagrar tu vida. Es como decir: Señor, se levanta en la mañana, Señor, te dejo todo en tus manos. Te dejo mi familia, mi trabajo, mis preocupaciones, mis tristezas, todo, Señor. Pero lo primero que voy a hacer es buscarte a vos en oración y en lectura. Eso es lo que tenemos que hacer cada mañana. Antes de empezar cualquier actividad que hagas, es consagrarte a Dios, como lo hizo Aarón en ese momento, no solamente en ese momento, sino que tuvo una preparación gigantesca para poder llegar a tocar las cosas de Dios. Dios quiere tener un encuentro con sus hijos, sobre todo en la mañana. ¿Por qué en la mañana? Porque es lo primero que haces. Es tan importante, es como tomarse el desayuno, básicamente, un desayuno espiritual. Es diferente cuando lo haces en la noche, lógicamente a veces no tenés la oportunidad, pero es porque cada uno sabe cómo son sus sueños, ¿no? Si te acostás a las 3 de la mañana, no te vas a levantar a las 6 de la mañana. Tenés que tener también un cronograma, se podría decir, una organización, decir: bueno, yo me acuesto a tal hora, porque yo sé que en la mañana tengo que levantarme a primera hora a poder consagrar mi vida a Dios. Dios quiere tener un encuentro con sus hijos siempre, si es posible, en las mañanas. Si sos padre de familia, si tenés una familia a cargo, no te olvides que tu familia necesita levantar ese altar de estudio de la palabra de Dios cada día. Como padres y como madres también tienen la obligación de que sus hijos también, lo primero que hagan en la mañana, más allá que se puedan levantar un poquito más tarde los chiquitos, es consagrar nuestra vida y a la misma vez levantar ese altar de estudio, que sería tener un momento de devocional, se podría decir, como nosotros decimos hoy en día, y compartir la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestras esposas, y a la misma vez las esposas educarnos con la palabra de Dios, la cual el padre, que es cabeza del hogar, ha entregado a su familia para que empiece bien el día. Si vivís con tus padres y ellos no comparten tu fe, que muchas veces ha pasado, que tenemos hermanos que no tienen una familia que es cristiana, debe ser un ejemplo de reflexión diaria y tiene que ser lo primero, lo último y lo mejor de tu vida. Si tu familia no tiene el afán y la necesidad de buscar a Dios, vos tenés que ser el ejemplo, que ellos vean cada día que te levantás y te consagrás a Dios. Y de esa manera ellos van a ver, van a tener curiosidad de saber qué es lo que está haciendo mi hijo todas las mañanas, que se levanta solo, que antes nunca lo hacía, ahora se levanta todos los días a buscar de Dios.
hoy Dios te está buscando para tener un encuentro personal con vos. Él quiere, sobre todas las cosas, lo primero que quiere hacer Dios en tu vida es revelar su voluntad. Lo hizo con Aarón, ¿cierto? Le reveló Dios a Aarón lo que él quería hacer para el pueblo, y hoy quiere hacerlo con nosotros, y lo quiere hacer como congregación. Aarón tuvo la posibilidad de poder tener ese encuentro con Dios cada mañana, para que en el octavo día, que es el capítulo 9, pueda tener una plena consagración a Dios para poder tener un servicio de caridad. No te olvides y ten claro que nosotros, como la palabra lo dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Sos un sacerdote, sos una sacerdote, entonces te corresponde, como hijo de Dios, tener un tiempo para Dios de consagración. Estas personas no era como hoy lo tenemos, pero era un trabajo dificilísimo lo que tenían que hacer. Ellos no era que se levantaban, se lavaban la cara, agarraban su Biblia y se venían. Ellos tenían que preparar un sacrificio gigantesco. Y ojo con hacerlo mal. Por eso Moisés estuvo 7 días preparándolo antes de lo que tenían ya preparado para que el trabajo de Aarón saliera bien. Entonces nosotros, gracias a Jesucristo, tenemos la posibilidad de presentarnos con manos limpias. Ellos tenían que hacer todo un trabajo de consagración para poder recién ahí tocar las cosas de Dios. Por eso nosotros somos un real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. Lo que te conlleva a vos es entender eso, que sos un sacerdote, que no sos una persona como la afuera. Vos tenés algo diferente, lo cual el mundo no lo ve, pero vos tenés que entender que tenés obligaciones, y la obligación principal es consagrarte a Dios cada mañana de toda tu vida. Leamos el versículo 5 y 6. Dice la palabra de Dios: y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Y este versículo le hicimos memorizar a los niños. Dice: entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacerlo, y la gloria de Jehová se aparecerá. ¿Querés realmente que la gloria de Dios se manifieste en tu vida? Preguntarte, ¿realmente querés que Dios se presente en tu vida? Que las cosas salgan bien. A pesar de los problemas que muchas veces tenemos económicos, a pesar de que a veces la salud nos juega en contra, o conflictos dentro o fuera del hogar, si verdaderamente querés que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, lo primero que tenés que hacer es que todos los días busques a Dios. Debemos hacer todo lo que Dios manda. No podemos nosotros excusarnos en las circunstancias que se nos presentan cada día. No podemos pretender a que Dios se acomode a nuestros gustos y nuestras prioridades o nuestro carácter. No podés exigirle a Dios que se acomode a tus gustos, a tu carácter o a lo que te está pasando. Eso no va con Dios. Tenemos que hacer que las circunstancias y nuestra propia vida se adapten a Dios. Nosotros no podemos obligar a Dios a decirle: bueno, Señor, hoy no quiero leer, me siento triste, no tengo ganas, me peleé con mi esposa, mi economía no está tan bien, entonces hoy no te quiero buscar. No, hermano, mi hermana, tenés que adaptarte a lo que Dios manda. Todas las circunstancias que te están pasando, todas las estamos pasando, no hay ninguno que pueda decir estoy perfecto. Lo que puedo darte de parte de Dios es que te adaptes a Dios, no que Dios se adapte a tus necesidades, porque así sería fácil buscar a Dios. Por eso muchos no tienen la capacidad de querer buscar a Dios. Vienen un mes, 2 meses, no ven cambios en su vida porque quieren que Dios arregle todo rápido y listo. Entonces, ¿qué hacen? Me voy. Es diferente cuando una persona, como leíamos anteriormente, pasa y es machacado, como veíamos en el capítulo anterior, como el trigo, y pasa por ese proceso de amasado,
Y acuérdense que el aceite representa el Espíritu Santo y es amasado con el aceite, y eso representa el Espíritu en tu vida, que va creciendo, se va fortaleciendo cada parte de esa masa que está envolvida cada vez en las manos del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender: aceptar y adaptarse a lo que Dios manda en su palabra. No es que Dios no quiera entenderte, no significa que no entiende lo que estás pasando. No, Dios no es malo en ese sentido de decir, bueno, aguantátela solo, lo que estás pasando yo no lo entiendo porque soy Dios, pero Él entiende tus necesidades, Él entiende tus tristezas, Él entiende tus debilidades y Él comprende todo lo que estás pasando en este día. Por eso la palabra de Dios, y Pablo lo dice claramente: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, yo soy débil, yo no puedo hacerlo con mi vida. Me tiene atado este pecado, Señor. No sé para dónde salir. Reconozco que yo no puedo con mi fuerza, Señor. Y ahí el poder de Dios va a actuar en tu vida, hermano y hermano. Bástate en mi gracia, dice el Señor, porque Él sabe que sos débil. Por eso dice la palabra de Dios: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a Dios, porque Él ya sabe que sos débil. Él sabe que tienes tus necesidades y tus flaquezas. Por eso el Señor se fijó hasta en esos mínimos detalles, para que vos, en tu debilidad, puedas buscar a Dios y reconocer que vos no podés solo. Yo no puedo solo. A mí me cuesta horrores arrancar la semana, que la semana pasada me costó muchísimo, porque no consagré mi vida a Dios. Y tuve momentos de tristeza, de temores, hasta que toqué este tema y lo leí y me di cuenta qué mal estaba haciendo. Me enojé, me bloqueé y me dije, ya está, no busco más de Dios. Soy sincero, porque yo no tengo miedo de decir la verdad. Tuve una semana difícil en todos los ámbitos. Y cuando leí esto dije, gracias, Señor, porque reconoces que yo soy débil y a la misma vez reconozco que te necesito. Por eso el salmista, cuando dice, hasta que entrando en la presencia de Dios comprendí el fin de ellos, dice, y a la misma dice, era como una bestia delante de tus ojos. Pero cuando se dio cuenta el salmista que estaba mal, el Salmo 72, si no me equivoco, 73, gracias, hasta que entró a la presencia de Dios, hasta que moró bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, hermanos, no podés poner excusas, no podés hacer que Dios se adapte a tus necesidades, vos tenés que adaptarte a lo que Dios manda. Aarón hizo eso, se adaptó a lo que Dios mandó y le dijo, hoy vas a conocer a Dios, hoy vas a ver realmente quién es tu Dios, le dijo Moisés. ¿Pero por qué? Porque tuvo una consagración de toda su vida para que Dios se manifieste en ese día, en el octavo día. Vamos a leer después versículo 7, dice la palabra de Dios. Después de todo lo que ha pasado, dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Y hay algo muy importante acá, que en este versículo 7 se remarca mucho. Dice, vos vas a hacer tu sacrificio, vos te vas a hacer cargo de la expiación, vos vas a pedir perdón. Entonces, lo que nos quiere decir este versículo, la responsabilidad espiritual es algo personal, hermano. También es colectiva, lógicamente. En el caso del hogar, el padre de familia es responsable de levantar ese altar cada mañana. Estás tomando esa responsabilidad que Dios te ha mandado como padre, como madre, de que tus hijos antes de ir a la escuela o cualquier cosa que estés por hacer, te tomen ese tiempo y digan, bueno, vamos a sentarnos y vamos a leer la Biblia y vamos a orar para que en este día Dios nos acompañe. Es tu responsabilidad como padre, es tu responsabilidad como vos mismo que tenés que hacerte cargo de tu vida espiritual.
El padre de familia es responsable de levantar ese altar cada mañana, como le acabo de decir. La madre con sus hijos tiene la responsabilidad de a la misma vez educarlo con lo que aprendieron en el día, pero cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios. Ofrece tu sacrificio de expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti. Y después le dice por el pueblo. Primero arreglas tus cosas con Dios, busca vos a Dios y después preocupate por lo demás. Acá está el éxito, se podría decir, de un hijo de Dios. Esta es la clave, podríamos decir, para que te vaya bien. Esta es tener un encuentro personal con Dios. La experiencia personal nadie la tiene que hacer por vos. Vos ya sos grande, lo podemos entender de los niños de ahorita feliz, que necesitan de la palabra de Dios, pero vos sos una persona grande, ya estás casado, ya estás trabajando, ya sabes cómo moverte en esta sociedad, entonces vos no podés pretender que todos los días venga alguien a decirte, mira, te comparto esto. No, vos ya tenés que estar ya leyendo la palabra de Dios. Por eso Pablo les dice, ustedes, dice, todavía siguen tomando leche espiritual, y ustedes ya tendrían que estar comiendo vianda, dice. No puede ser que venga y se encuentre que estén peleando por estas cosas tan absurdas. Esto pasa porque nos falta lectura y ayuno y un momento de consagración para Dios. Si nosotros no tenemos esa capacidad, hermano, no pretendas que Dios va a escuchar tu oración. No creas que Dios va a estar escuchando. Si no tenés tu momento como padre o como persona sola que estás ahora o estás en un noviazgo, no pretendas que Dios va a bendecir tu noviazgo, no pretendas que Dios va a bendecir tu trabajo, tu familia, si no tenés un momento de comunión y de intimidad con el Padre. La palabra de Dios lo dice claramente con la parábola de Mateo 25, si lo quiero buscar para que vean que es verdad, cuando habla de las 10 vírgenes que tenían que estar preparadas, porque ¿quién iba a venir a su encuentro? El esposo. ¿Cuántas se prepararon de las 10? 5 nomás. ¿Qué pasó? Dice que durmieron y escucharon y salieron el esposo. Automáticamente se levantaron con sus lamparitas llenas de aceite y salieron. ¿Y las otras 5? ¿Qué pasó? Se les acabó el aceite porque no se prepararon para tener un encuentro con Dios. ¿Y qué le dijeron? Con cuidado. Y él dijo, no, yo me preparé, yo me esforcé en buscar a Dios. Entonces no me vengas ahora a decir que me siento triste, que estoy bajoneado, que no tengo fuerzas. No, hermano, porque no te llenas de Dios, no tenés un tiempo para el Señor, le das prioridad más a lo que es este mundo. Pero digo porque a mí me pasa, ¿no? Y después cuando veo la realidad estoy totalmente devastado, pero porque no tuve una consagración cada día en buscar de Dios. 10 vírgenes fueron, 5 nomás se pudieron presentar delante de su esposo. Entonces esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, que tenés que prepararte, que está en tu responsabilidad en hacer sacrificio y expiación por tus pecados. No puede venir otra persona. Por eso muchas veces las congregaciones son muy pocos los que tienen el deseo de servir a Dios. Siempre estamos nosotros, no digo acá, y los demás dicen, bueno, total, ahí es lo que va a dar la palabra, total, yo estoy tranquilo, pero ¿cuándo va a ser el día que dé ese paso y tome responsabilidad? No toda la vida vamos a estar sentados, no toda la vida vamos a ver que otros se mueven y vos no. Hay mucho por hacer, hay muchas cosas, muchísimas cosas, y muchos no tienen esa capacidad porque son vagos, literalmente son vagos, no quieren buscar a Dios, porque es cómodo estar sentado. Es difícil levantarse y estar acá temblando y compartir la palabra de Dios, como yo le decía al principio, esto me lo tiro yo todo a mí, porque yo sé dónde estoy fallando. Pero entiendo ahora, estoy entendiendo, que lo primero que tengo que hacer en mi vida es consagrar mi vida personal ante Dios. Nosotros no podemos compartir, gracias. Nosotros no podemos compartir nuestras experiencias íntimas. Podemos contar nuestras experiencias, pero es algo propio de cada uno. Y como hijos de Dios, tenemos que tener nuestro momento con el Señor. Está bien, podés tener tu momento con Dios, que es lo importante,
Podés compartir algo más en la congregación como ahora lo hacemos, pero el momento principal de tu vida es tener un momento de intimidad con Dios. Se lo dijo Dios a Aarón: haz tu sacrificio, le dijo. Hermano, haz tu sacrificio. No esperes que otro venga a hacer tu sacrificio. No esperes que venga otro a agarrarte como un bebé, como me pasa a mí con mi hijo, el chiquitito. Él tiene necesidad de comer. No puede comer, porque no sabe todavía. Entonces tengo que venir yo, mi esposa, a darle el alimento. Vos no sos un bebé, ya sos grande. Ya no te podemos estar dando una cucharadita en la boca. Voy a tener que estar ya comiéndote un asado, se podría decir, como nosotros conocemos. Entonces, lo que nos representa esto es que vos sos responsable de tu crecimiento espiritual. No hay otro que lo pueda hacer por vos. Aarón lo entendió y Dios le dijo: vos te vas a hacer cargo de tus cosas. Y después te preocupas por el pueblo. Y así siempre. Después te preocupas por la iglesia, después te preocupas por la congregación, pero primero estás vos y está tu familia. Lo demás vamos a ver acomodado. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 12. Bien, dice la palabra de Dios: y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó con su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. ¿Quién tenía que hacer todo esto en su primer día? ¿Quién lo tenía que hacer? Aarón tenía que hacer esto. En su primer día de ministerio, básicamente oficializó lo que sería y duró por mucho tiempo el sacrificio y preparación del sumo sacerdote. Su trabajo en el santuario tuvo un trabajo muy grande para su vida, pero duró anteriormente 7 días. ¿Quién fue el que lo guió y lo instruyó durante todo ese tiempo hasta llegar al capítulo 9? ¿Quién lo instruyó? ¿Cómo? Moisés se llama. Moisés lo instruyó. Imagínense Moisés haciéndose cargo de todo, era como el director básicamente. 7 días estuvo Moisés con ellos encerrado. Moisés era encargado de degollar, de santificar, de ungir, de vestir a los sacerdotes, como decía la otra vez, los tenía que vestir él mismo. Pero ahora, en adelante, ya vemos a un hombre preparado al ministerio de Dios que fue Aarón, con sus hijos. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que respetar a las autoridades. Si te estamos diciendo que tenés que hacer esto y sale la palabra de Dios, es por algo, porque te estamos preparando para que el día de mañana vos te hagas cargo también de esta congregación. No pienses que los ancianos o los que estamos a cargo, con mucho temor lo digo, vamos a estar para siempre. ¿Qué va a pasar cuando nosotros ya no estemos? Yo sé que Dios va a levantar, obviamente, porque puede hacer hablar hasta las piedras, pero está en tu cargo, hacerte cargo como hombre de una congregación, como mujer también. Si vos estás viendo que las hermanitas necesitan ayuda los jueves, que siempre son las mismas, y siempre dan el mensaje, y vos tenés el tiempo para venir, y lo sabés muy bien, entonces, tenés que ponerte las pilas, ¿no? No puedes dejar que las ancianas, que ya están cansadas, se vengan desde lejos a tomar la apertura. Es importante eso. Hay hermanitas que están cansadas, han trabajado toda su vida para el Señor. Entonces ahora vos, que tenés la fuerza y la capacidad, hasta el transporte, a veces tenés la capacidad, no venís. Y de la misma manera los hombres. Moisés hizo cargo de todo y dijo: bueno, ahora vos te haces cargo de esta parte, dijo, y te vas a hacer cargo bien. Por eso es bueno instruirlos, enseñarles, corregirlos, exhortarlos, guiarlos con la palabra de Dios. Muchos no quieren, muchos se encaprichan y no te quieren hacer caso. Bueno, eso es porque no tienen consagración para Dios. No podemos obligar a nadie, eso es claro. Pero tenés que tener en claro que vos sos un sacerdote. Ya está, ya dejaste una vida pasada atrás. Vos tenés que servir a Dios.
Del versículo 13 al 19 leamos, por favor. Dice, bueno, después le presentaron el holocausto por pies, a la cabeza, hizo lo que hizo y lo hizo quemar sobre el altar. Después dice, luego lavó los intestinos, las piernas, lo quemó sobre el holocausto del altar y ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expresión del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, hizo según el rito, ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó ella su mano e hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero, el sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció sobre el altar alrededor, y la grosura del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Esta es una gran lección para nosotros. En el momento que entregaste tu vida a Cristo, en el momento que dijiste, Señor, yo te acepto en mi corazón, y pasaste el tiempo, en el momento en que nacimos nuevamente a través del agua del bautismo, vos ya empezás a cumplir un ministerio en el Señor. Moisés también pasó por un momento de estudio, de preparación. Vos ya aceptaste a Cristo. Todo creo que tenemos en nuestro corazón. Ojalá sea así. Ya te bautizaste. Muchos ya se bautizaron hace poco. Entonces vos ya sos parte del ministerio del Señor. Ya no sos ajeno a la obra de Dios. Ya tenés un cargo que tenés que tomar. La responsabilidad te compete no solamente a los ancianos, como les decía recién, o a los que están a cargo de un servicio. El ministerio personal se ha dado tanto a vos, que sos un hijo de Dios. Vos tenés la responsabilidad delante de Dios. Vos tenés que hacerte cargo de la iglesia. Vos tenés que cumplir el ministerio que Dios te ha mandado. No solamente los ancianos, no solamente las hermanas. Vos ya te acercaste a Cristo, reconociste tus pecados y te bautizaste porque supuestamente querés servir. Bueno, ahora tenés que darte cuenta, para que ya te has dado cuenta, ya cumplís un ministerio en la iglesia. No puedes estar aquí. Todos estos hermanos que salen a la Biblia tuvieron un trabajo gigantesco, porque tuvieron una preparación y entendieron que no era solamente venir y sentarse y estar aquí. Ellos sabían lo que tenían que hacer y se prepararon. Leemos por completo ya el versículo 19 al 24 para terminar. Dice: y la grosura del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre el intestino, los riñones, bueno, toda esa parte que acabamos de decir, y pusieron la grosura sobre el pecho y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos, con la espaldilla derecha, los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová. Esta parte estaba buscando qué representa más allá que es mecida, es compactar todo, pero es como que Aarón levantaba y decía: Señor, todo esto proviene de tu mano, todo lo que tenemos, Señor, es gracias a ti. Y él lo levantaba y lo mecía delante de la presencia de Dios y agradecía. Eso es lo que estaba viendo que hacían en esos tiempos. Continuemos. Dice que lo meció delante de Jehová como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Habrá sido hermoso ese momento. Versículo 24: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ya habían pasado 7 días desde que el santuario estuvieron encerrados en meditación. Pero el 8º día el sumo sacerdote y Moisés, después de hacer todo este trabajo, dice la palabra de Dios, que bajaron y entraron en el tabernáculo. Después salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor apareció por completo en todo el pueblo de Israel. Vos podés ser de bendición para otros. Vos podés ser un instrumento de Dios para tu familia, para la iglesia
tu entorno social donde te mueves. Termina el capítulo diciendo que el mismo Dios encendió el holocausto. De esa manera, Dios aprobó el ministerio de Aarón. Porque él, si no hubiera visto bien las cosas que se estaban haciendo, Dios nunca hubiera tocado eso. Pero dice que él tocó y quemó todo. Eso representa la aprobación de Dios de que Aarón hizo bien las cosas. O puede ser de bendición para los demás. Porque dice la palabra de Dios que ellos salieron y bendijeron al pueblo. Y automáticamente dice que la presencia de Dios se presentó para todos. Y lo que hizo el pueblo dice que se postraron sobre sus rostros porque sintieron temor delante de la presencia de Dios. Está en tus manos, hermano, consagrarte a Dios. No está en la responsabilidad de un anciano, de un hermano. Está en tus manos la responsabilidad de tus hijos. Vos no podés dejar que tus hijos se pierdan. No podés decir, hay que entenderlos. No. Vos tenés que preocuparte, por lo menos, de limpiar tu corazón y decir, yo les enseñé. Vos tenés que tener la posibilidad de tener un encuentro con el Señor y consagrarte todos los días antes de cualquier actividad que arranques. Mañana ya arranca el día, la semana laboral. Ojalá podamos tener, y lo digo para mí mismo, levantarnos temprano y consagrar nuestra vida a Dios. Leer un versículo. Me enseñaba una hermanita, no es que te leas todo un capítulo completo y lo memorices y estudies, pero 15 minutos o unos 20 minutos que leas bien la palabra de Dios, basta y sobra. Y por lo menos si puedes memorizarlo y masticar todo eso, buenísimo. Así que, hermanos, lo principal de este capítulo es la consagración de Aarón, lo cual nos lleva a nosotros a consagrarnos cada día en la presencia de Dios para poder dar un buen servicio al Señor. Vamos a orar, así podemos ya terminar ya capítulo 9. Oremos. Amado y Santo Padre, venimos delante de ti, Señor.